Buenos días a todos, compañeros antorchistas. Quiero primero decirles a ustedes que para nosotros, para nuestra organización, su presencia, como decía la maestra Lupita, da vida a este evento. Ustedes son Antorcha, ustedes hacen a Antorcha. Como ha dicho el maestro Aquiles Córdoba Morán, sin ustedes, los antorchistas viejos o los dirigentes de Antorcha, nada seríamos. Dice el maestro que los líderes, el concepto de líder no tiene sentido si no hay quien lo siga, lo reconozca como tal. Y la presencia de todos ustedes aquí en esta mañana, un poquito fría de Pachuca, ya costumbre para los pachuqueños, le da a este evento vida, nos permite tener un evento de calidad. Muchas gracias, compañeros antorchistas, compañeros colonos de Pachuca, compañeros estudiantes, compañeros trabajadores que le dan vida al evento. Ustedes, como decimos siempre, son el invitado principal de este evento. Gracias a todos por estar aquí. Y quiero yo decir, como adelantaban los compañeros maestros de ceremonias, hoy el maestro Aquiles Córdoba Morán, por razones de trabajo, razones de mucho peso, no ha podido acompañarnos, como ha hecho siempre en estos eventos. Él es quien los encabeza, porque él es quien motiva la actividad artística, la actividad cultural de Antorcha. No solo es nuestro maestro en política, en filosofía, en economía, en historia, es nuestro maestro en materia artística. Nada menos este año el maestro Aquiles Córdoba impartió una conferencia propia de un verdadero erudito en materia de música popular mexicana. El maestro llena de sabiduría, de conocimiento, eventos como estos. Lamentablemente no puede estar con ustedes, pero les envía un fraternal abrazo a todos los antorchistas hidalguenses. Reciban ustedes el saludo cariñoso del líder nacional de Antorcha Campesina, el ingeniero Aquiles Córdoba Morán. Y compañeros, nosotros estamos efectivamente haciendo arte, haciendo música en este caso. Y los antorchistas lo hacemos por dos razones. Primera, porque sí consideramos que el hombre no es solo una necesidad física, corpórea. El hombre necesita alimento, el hombre necesita vestido, el hombre necesita vivienda, transporte, medicina, todas las satisfacciones físicas. Pero no solo es un ser biológico, como ser social, el hombre necesita atender a su espíritu. Para estar completo, para realizarse como ser humano, el hombre requiere atender a su intelecto, a su cerebro, a su mente. Y el arte es por excelencia la expresión de la creación humana más eficaz para alcanzar la elevación espiritual, la realización del humano como humano. Se sabe, lo dicen los que saben, que no basta haber nacido físicamente hombre para ser un ser humano. Para humanizarse, el hombre necesita educarse. Otros seres, las jirafas, los hipopótamos, los rinocerontes, lo que sea, basta con que nacieran físicamente lo que son. El hombre no. El hombre necesita construirse como humano
para volverse un ser humano. Y el arte es la formidable herramienta que nos hace humanos, nos vuelve sensibles, nos da la capacidad de sentir lo que le pase a otro, nos quita lo indiferentes, nos quita lo fríos. El arte logra eso. Con el arte podremos construir a un verdadero ser humano y a un antorchista. Sépanse, compañeros, recuérdenlo siempre. Cualquier persona sabe sentir el hambre en su propio estómago, el frío en su propia piel, el dolor en sus propios huesos, pero pocos saben sentir el hambre de otros, el frío de otros, la tristeza de otros, el dolor, la angustia de otros, la enfermedad de otros. Los antorchistas somos diferentes. Nosotros sí sabemos sentir el dolor de los demás, confraternizar con ellos, pero no solo sentirlo e indignarnos, sabemos luchar por ellos, y esto es lo que hace diferente a los antorchistas del resto. Sentimos el dolor de los demás como nuestro y reaccionamos en consecuencia y luchamos porque los demás vivan mejor. Por eso hay que estar en antorcha, compañeros. Pero dije 2 razones. La primera es para esta íntima satisfacción, para esta felicidad espiritual de todos nosotros, porque si no, no seríamos humanos. La otra es porque el arte nos permite crear, como dijo la maestra Lupita, al hombre nuevo para con él crear a una sociedad nueva. Necesitamos hombres y mujeres de otro tipo para crear una sociedad de otro tipo. Esta sociedad está basada en el egoísmo, el individualismo exacerbado, violento, la mezquindad, el pensar solo en uno y nada más que en uno. Necesitamos un hombre solidario, fraterno, un hombre que no sea lobo del hombre, sino hermano del hombre. Necesitamos crear a ciudadanos mejores, más humanistas, para con ellos crear una sociedad mejor. Por eso nosotros necesitamos hacer arte, para poder crear la sociedad nueva que nosotros necesitamos. De ahí entonces, eso nos trae aquí, eso nos motiva, y yo quiero por eso felicitarlos, felicitar a la Comisión Cultural por su trabajo que está haciendo y expresar este orgullo de que siendo antorchistas estamos transformando a nuestro país, y lo vamos a transformar en serio, en beneficio de los que menos tienen. Esto nos tiene reunidos en este teatro Gota de Plata el día de hoy. Y quiero, antes de expresar las 2 o 3 cosas que debo decir, quiero manifestar en este momento, el día de hoy, que como todos sabemos seguramente, anoche dejó de existir uno de los hombres más grandes que haya dado la humanidad en los últimos tiempos. Uno de los hombres más grandes que hayan existido en el siglo XX, amigo de los pobres del mundo, porque yo estaba hablando de los pobres y del humanismo y de una sociedad nueva. Anoche falleció el comandante Fidel Castro Ruz, expresidente de la República de Cuba y fundador de la Cuba moderna. Y considero que ningún ser humano amante del progreso, ningún humanista en este mundo debiera quedar indiferente ante la enorme pérdida que le representa a todos los pobres de la tierra el fallecimiento de Fidel Castro Ruz.
Fidel Castro encabezó un movimiento que transformaría a su pequeño país, a la isla de Cuba. Y a pesar de haber enfrentado el poderío del imperio más grande del mundo, fue como un David ante un Goliat, un David cuya honda venció. A Fidel solo lo mató la muerte natural, subrayo yo, la muerte natural. Cuba era uno de los países más atrasados de América, de los más pobres. Cuba, bajo la dictadura de Batista, era una cantina enorme para los americanos, fuente de materias primas, de azúcar, lleno de prostíbulos a donde se iban los americanos. A raíz del cambio logrado en el 59, a partir del 1 de enero de 1959, esa pequeña isla dio muestras de lo que pueden hacer los pueblos cuando se deciden a cambiar. Ese país se convirtió en una potencia educativa. Todos sabemos, el primer territorio libre de analfabetismo en toda América, incluidos los Estados Unidos. Ni los Estados Unidos lograron alcanzar el nivel educativo que tienen hoy los cubanos. Uno de los países más educados y que manda maestros a educar al mundo. Una pequeña isla surtidora de conocimientos para el mundo. Además, Cuba se convirtió en una potencia deportiva que debiera darnos vergüenza, sobre todo a los que dirigen la política del deporte en México. Esa islita tiene rendimientos deportivos en el medallero olímpico que rebasan con mucho a nosotros. Ganamos 1 o 2 medallas y hacemos un escandalazo, cuando para los cubanos, para ese pueblo al que tanto atacan, ganar medallas de oro es de lo más normal del mundo. Y en tercera, Cuba es una potencia en materia de salud. El bloqueo al que ha estado sometida durante décadas obligó a los cubanos a buscar el remedio de sus propias enfermedades. Y hoy podemos decir con conocimiento de causa que en varias disciplinas médicas, por ejemplo en ortopedia, por ejemplo en oftalmología, por ejemplo en enfermedades de tipo neurológico, por ejemplo en enfermedades cutáneas, Cuba es una potencia. Yo puedo decir con plena seguridad que de ser una cantina para que los gringos se fueran a emborrachar, Cuba se convirtió en el hospital de los pobres de América Latina, ni más ni menos. Y solo por eso merecería un reconocimiento el héroe que ha muerto. Pero yo creo, y termino este paréntesis que quise hacer, yo considero que Fidel le dio a Cuba quizá algo más grande todavía que todos esos satisfactores materiales que ya dije. Le dio dignidad a un pueblo, ni más ni menos, y eso no es cosa fácil. Le regresó la dignidad a un pueblo pisoteado, a un pueblo humillado como lo fue el cubano. Hizo libre a su país, por mucho que lo cuestionen. Esos señores que anoche en la madrugada estaban haciendo fiesta en Miami, festejando la muerte del líder, enseñan el grado de humanismo, de vileza en que viven. Yo no concibo a un ser humano haciendo fiestas porque se murió otro, y ahí estaban los señores de Miami festejando felices. Y añado un detallito, antorchos, para que nos eduquemos todos. Hoy vi las noticias muy breve en la mañana y decían:
Había 300 gentes en las calles de Miami, 300, lo digo la propia nota, no lo digo yo, y le regalaron como 8 o 10 minutos en los noticieros. Los noticieros mexicanos le dedican un tiempo precioso a 300 monos que están festejando la muerte de un ser humano, para que veamos el grado de vileza con que operan los medios y cómo manipulan los medios las cosas. Lo dejo como una pequeña lección de política para ustedes, compañeros. De modo tal que ha muerto un gran hombre, su pueblo y la humanidad le deberán quedar eternamente agradecidos por ese ejemplo de dignidad y de lealtad a los principios que supo tener. Descanse en paz. Mientras nosotros seguimos, nosotros tenemos que seguir. Aquí está nuestro trabajo, tratando de darle dignidad también a este pueblo que tanto ha sido maltratado. Y aquí estamos haciendo música, aquí estamos cantando, aquí estamos levantando el espíritu nosotros, y necesitamos hacerlo. 2 reflexiones quiero hacer. La primera es esta: la música en México, como nos lo ha enseñado el maestro Aquiles, es un arte deteriorado, descompuesto. La música ha perdido su calidad. En materia de forma, la pérdida de la melodía, la pérdida del auténtico sentido artístico, sustituir a la música por estridencias, sustituir a la voz por el show business. En vez de escuchar voces, vemos muchachitas semidesnudas en los escenarios tirándose al suelo. Vemos muchachos que lo que presumen es su cuerpo, pero no la voz. Por eso por aquí está, se llama Concurso Nacional de Voces, porque aquí venimos no a ver cómo se retuerce en el suelo un chamaquito o una chamaquinta para apantallar incautos. Aquí venimos a escuchar la voz humana, ese maravilloso sonido que es la voz. A eso venimos, por eso se llama concurso de voces. Pero la voz está perdida. Como lo decía el maestro, desde que la televisión sustituyó a la radio, cuando escuchábamos la radio no podíamos ver la imagen y entonces oíamos solo la voz. Cuando llega la televisión, la voz va desapareciendo. Así se deforma la música, se deforma en su forma, pero en su contenido también. Nos ha invadido, hay una verdadera invasión cultural a México y los antorchistas debiéramos estar conscientes de eso. Nos invade una cultura ajena a la de nosotros, hostil a nosotros. Se nos imponen las modas de la música extranjera y nosotros no odiamos a lo extranjero. Lejos de nosotros la xenofobia. Apreciamos, valoramos, gustamos la música extranjera. Pero otra cosa es la invasión agresiva de la peor música o pseudo música, que es la que hoy vemos. La estridencia, los efectos especiales, el ruido, las luces, nos presumen las toneladas de aparatos de sonidos que llevan, así se anuncian. El grupo tal trae 4 tráileres de aparatos de sonidos, son bien chingones, ve a verlos porque tienen 4 tráileres de aparatos. Imagínense, eso es lo que nos están dando en lugar de música. ¿Y el arte dónde queda? Pero decía yo, en el contenido nos han ido orillando a abandonar lo nuestro, a desnacionalizarnos, a desdibujarnos como país, a perder identidad, a dejar de ser. La invasión cultural extranjera y en concreto la música es una forma de ir diluyendo, de ir borrando la identidad nacional. Que nos olvidemos de que somos mexicanos, que nos olvidemos de nuestra raíz, de nuestro origen y que sigamos adorando al ídolo rubio, al anglosajón,
así como en los 300 años de colonia nos enseñaron a adorar al ídolo blanco que venía de España. Siempre nos han enseñado a adorar ídolos extranjeros, a los blancos, a los rubios. Siempre nos han dicho que nosotros los mexicanos somos inferiores, que somos inútiles, que necesitamos que alguien venga de fuera a civilizarnos, porque nosotros no acabamos de salir del salvajismo. Y hoy con la música sigue, como sigue con la comida, como sigue con las películas, como sigue con todo. ¿Dónde ha quedado la música mexicana? ¿Dónde va quedando? Se ha descompuesto. Las bandas que luego tocan en los bailes, vean ustedes mucha de la música que usan, vulgarizada. La música se habla, las letras de las canciones son ofensivas, incluso lo digo así, para las mujeres. Escuchen las canciones, cómo se refieren a la mujer. Ya no le cantan a la belleza de la mujer, ya no le cantan a su espíritu, a sus virtudes. Ahora son alusiones procaces de lo más corriente hacia las mujeres. Y muchos de los que defienden a las mujeres, cuando menos de discurso, no dicen nada ante la corrupción de la música mexicana. Pero nosotros sí lo decimos. Sí les decimos, compañeras antorchistas, ustedes sean las primeras. Tienen que aprender a darse cuenta que esta degeneración musical que estamos viviendo tiene esos ribetes clarísimos de misoginia, de desprecio a la mujer. Ya no se la ve bonita, respetuosa, merecedora de serenatas y de hablarle con respeto y con cuidado y con amor. Ahora hay que hablarle como a vulgar. Así está la música. Hemos perdido las raíces de nuestro folclore. Lo hemos perdido. ¿Dónde ha quedado la música yucateca, la trova, la antigua trova yucateca, aquella de Chancil? ¿Dónde ha quedado el feeling que distinguió a México durante muchos años? Con Juanito hemos hablado muchas veces del feeling. Él ha sido mi maestro para conocer el feeling. El feeling que es cubano, pero que es mexicano también de origen. ¿Dónde han quedado los grandes, los virtuosos del bolero? Ya se fueron, como dice Yucal Petén, ya se fueron. Ya no están los grandes del bolero mexicano. Los grandes compositores e intérpretes de la música ranchera mexicana. Ya no vemos una voz, ya no oímos una voz como la de Jorge Negrete, Jorge Alberto Negrete Moreno, como se nos dijo que se llamaba. Ya no escuchamos a los grandes, ya no escuchamos a una Lucha Reyes, a una María de Lourdes, que cuando menos para mi gusto, lo diré, esta es una opinión personal, la voz femenina más bella en la música ranchera, para mi gusto. Esas voces ya se fueron. Y se acabaron los grandes compositores, los grandes. Con José Alfredo Jiménez posiblemente terminó el periodo de ascenso, el periodo de auge de la música ranchera mexicana, y empezó el periodo decadente de nuestra música ranchera. Con José Alfredo Jiménez. Él fue el punto más alto al que llegamos. Pero eso se ha quedado, se ha ido perdiendo. Cortázar, Esperón, Manuel M. Ponce, muchos de música, de canción mexicana y de canción ranchera. El folclor, la canción cardenche, por ejemplo, que era verdadero orgullo de la comarca lagunera. Nadie conoce la canción cardenche. Casi nadie. Es una canción, es una música que se canta a capela. Eso no lleva acompañamiento musical. Son puras voces. 3, a veces 4 incluso voces. A veces llegan a armar hasta 4 voces. Esa canción cardenche, o canción de los basureros, como también le llamaban,
Esa viene del siglo XVIII y es de allá, de los campesinos del desierto, en la laguna. No tenían ni para comprar una pinche guitarrita. Y entonces solo usaban la voz, esa no lleva instrumentos, solo la voz. Era armonizar voces, pero de una manera bellísima. ¿Y saben por qué le llaman música de basurero? Porque los corrían los señores hacendados, para que no estuvieran dando lata en la noche porque no dejaban dormir. Después de salir de trabajar, el pueblo canta aunque sufra. El pueblo canta aunque tenga tristeza, también de tristeza se canta. Los campesinos, los peones de las haciendas salían a cantar en la noche y el señor hacendado, como estaba muy cansado de tanto trabajar, los corría, les decía, váyanse más lejos porque no quiero estar oyendo sus fregaderas. Y se iban a los basureros y allá cantaban, por eso le llamaban canción de basureros. ¿Dónde quedó? Por ahí parece que por Sapioritz queda un grupito de Cardenche, de los pocos que hay ya. Cantan, por cierto, una canción muy bonita que se llama, se las recomiendo, Ya me voy a morir a los desiertos, así se llama, de los cardencheros de Sapioritz. Muy bonita, Ya me voy a morir a los desiertos. Óiganla y van a escuchar algo que no han oído nunca. Decía yo entonces, el folclor sinaloense, la banda sinaloense, esa banda tiene orígenes, tiene raíces alemanes, la banda sinaloense, orígenes. Ahora, ¿en qué la han convertido? Cuando todavía vivía Cruz Lizárraga, la banda sinaloense, el recodo se oía bonito, pero con el paso del tiempo, luego que le metieron ahí algunos cantantes, no me vayan a esperar a la salida para madrearme, pero se ha deteriorado mucho. Ya no están aquellas grandes bandas sinaloenses, la de Don Cruz, la Porfirio Amarillas, muchas bandas sinaloenses que eran famosísimas. En fin, se nos ha degenerado la música. ¿Y por qué? Aquí quiero detenerme un momento. ¿Por qué se ha degenerado la música mexicana? Porque los antorchos no solo tenemos que ver lo que ocurre, el hecho, hay que explicarnos el hecho. Y se ha deteriorado la música mexicana porque México vive hoy la decadencia de su modelo económico. Entre las artes y la economía hay una relación directa. Las artes expresan lo que pasa en la economía. Mientras la economía vino en ascenso, las artes florecieron, las artes prosperaron. La muralística mexicana de Diego Rivera, de David Alfaro Siqueiros, de José Clemente Orozco, de González Camarena, de todos ellos, la muralística es hija directa de la Revolución Mexicana. De allí nació, allí abrevó, allí se inspiró el muralismo mexicano. Los grandes compositores de los que hablé, décadas 30, 40, 50 todavía, 60 algo, los grandes intérpretes pertenecen a esa época de prosperidad de la economía nacional. En la época de oro del cine mexicano que todos conocemos, ¿cuándo se dio la época de oro? Igual, los 40, los 50. Vean ustedes cómo las artes se levantaron cuando la economía se levantó. Hoy vivimos un periodo de decadencia. Y así, con la decadencia de la economía, decaen las artes. De modo que no es una casualidad que estemos viendo el deterioro de las artes, en este caso la música. La economía nacional y la economía del mundo están estancadas. Cada vez hay más pobres. Cada vez 1 millón de pobres al año, reconoció el INEGI. 1 millón de pobres al año, antes de que quisiera hacer esta maniobra última para esconder a los pobres. Entre 2012 y 2014, compañeros, se aumentó cada año 1 millón a la pobreza. Y yo diría, un pueblo que no tiene para comer, un pueblo que no tiene trabajo, el 58% de las gentes ocupadas en este país está en el sector informal. Un pueblo que se tiene que ir a otro país buscando comida. El pueblo, les doy este dato que varios conocen, pero vale repetirlo. El pueblo de todos los países de la OCDE que tiene las jornadas más largas es México.
Los trabajadores mexicanos son los trabajadores que más tiempo trabajan, dice la OCDE. Acaban extenuados, acaban rendidos en las tardes. Y este pueblo nuestro es el que tiene los salarios más bajos de toda la OCDE también. Lo reconocen ellos. Los que más se friegan trabajando y los que menos ganan, ese es nuestro pueblo. Por eso se viene la Ford y la General Motors y todas esas a ensamblar carros acá, porque aquí regalamos la mano de obra. Por eso se vienen acá, por eso se vienen las maquilas. Este pueblo que trabaja como burros horas extras, incluso dicen las mujeres, dice la OCDE, las mujeres, y otra vez me refiero a las mujeres de Antorcha, dice que son las que más trabajan todavía. Fíjense, en todo el mundo de la OCDE, el obrero mexicano es el que más trabaja, pero dentro de los trabajadores mexicanos, las mujeres son las que más trabajan. No hay comida, los salarios son muy bajos, la salud está por los suelos. ¿Qué servicio ofrecen las instituciones de salud? Y pregunto yo, ¿y un pueblo así, cómo quieren que cante? ¿Cómo va a tener gusto? ¿Cómo va a tener el estado de ánimo, la emoción para crear cosas bonitas? Para crear arte bueno, arte elevado. No lo puede tener en ese estado en que se encuentra nuestro pueblo. Y aún así los antorchos hacemos esfuerzo. Aún en la tristeza y en el hambre y en la pobreza, tenemos que sacar fuerzas de flaqueza y cantar. Nosotros cantamos aunque estemos pobres. Tendremos que seguir cantando. Y ya voy a acabar. Aguántenme tantito nada más. Dije yo que estamos en decadencia. Pero esta es la segunda reflexión y última. Pero esa decadencia en la que ya de por sí estamos se va a complicar. Ahora se van a juntar, como dice el dicho popular, el hambre con las ganas de comer. Se van a juntar las dos. Hasta ahorita nomás teníamos hambre. A partir de ahora también vamos a tener ganas de comer. Lo digo por esto, porque ahora nos viene otra amenaza, esta de Estados Unidos, de América del Norte. Ahora ganó las elecciones este señor Trump, con toda una serie de promesas claramente agresivas para nuestra sociedad. Dice el señor, todos lo saben, no digo nada nuevo, que él va a deportar hasta 3 millones de mexicanos de los que están allá, hasta 3. En Estados Unidos hay entre 11 y 12 millones de mexicanos, 6 legales y 5 o 6 ilegales. Pues va a echar para atrás 3 millones. Va a poner el muro para que no puedan pasar nuestros hermanos que se van por hambre a buscar comida. Va a poner un muro. Dice además que va a sacar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio para que ya no le estemos invadiendo de mercancías mexicanas. Va a bloquear las exportaciones de México. Las va a bloquear. Dice además que va a obligar a las empresas de los Estados Unidos a regresarse. Que si ahora están acá, por ejemplo, la Ford ensamblando carros en Cuautitlán Izcalli, en Chihuahua, en Hermosillo, hay que llevárselos de vuelta porque les están yendo a crear trabajo a los mexicanos, dice. Y los mexicanos tienen la culpa de que las empresas americanas se hayan ido. Así lo dice el señor. Hay que traerlas de nuevo para hacer América grande again, otra vez, como dice él. Eso es lo que está proponiendo, entre otras bellezas. Y bueno, nosotros sí debemos tomar en serio las amenazas de Trump. Sí hay que tomarlas en serio. Además, incluso pasa otra cosa verdaderamente impresionante. A raíz del triunfo de este señor están brotando en los Estados Unidos los grupos nazis y el Ku Klux Klan ya sacó la cabeza de vuelta. La ultraderecha de los Estados Unidos está sacando la cabeza de vuelta. El racismo americano, los habrán visto los que se ponen la capucha blanca.
Y no tardan en que los cazadores de inmigrantes en la frontera reaparezcan. Ahí nombró, parece ser ya, al señor Joe Arpaio, al sheriff de Maricopa, lo nombró ya encargado de un área importantísima de seguridad. Es una amenaza para México. Pero hay que decir, es que esta política enemiga de nuestros trabajadores, ya la han venido aplicando incluso. El Señor va a profundizarla, pero esto ya se ha venido aplicando. Les voy a dar 2 datos para que vean ustedes. La frontera entre México y los Estados Unidos tiene 3,185 kilómetros de longitud. Eso mide la frontera. Pues ya hay muro en 1,000 kilómetros. Es cierto que no es un muro de concreto, pero es un muro de metal que pues, no se puede pasar aventándosele de cabeza, creo yo. El muro ya está. ¿Y saben quién hizo los 1,000 kilómetros de muro en lo principal? Bill Clinton. Clinton, el marido de la señora esta que acaba de perder las elecciones. O sea que no estábamos ante un bueno y uno malo. En la elección en Estados Unidos estábamos ante 2 malos. Ahí había que escoger entre un diablo rojo y un diablo amarillo. Clinton hizo ya la 3ª parte del muro, hombre, nomás. A Trump nomás le faltan los otros 2/3. Dice que va a deportar a los 3 millones de mexicanos. Acaba de saberse la noticia de que Barack Obama es en los últimos 30 años, oigan ustedes, en los últimos 30 años, el presidente que más indocumentados ha deportado. 2.8 millones de deportados, se echó fuera el negrito. Así como lo ven tan buena onda y que mata moscas a manotazos y todo eso chistosito y bailador, pues ese bailadorcito del Obama echó fuera casi a 3 millones de indocumentados. Así que no se trata de que antes estaba el bueno y ahora está el malo, porque ya me dijeron que parece que Michelle Obama ya levantó la manita para ser presidenta en la que sigue, y digo, ¿de qué chingados nos sirve que Michelle Obama sea presidenta? ¿Para que deporte otros 3 millones? No, la solución no está ahí. El capitalismo americano está mostrando esa agresividad porque está en decadencia. El origen de la política proteccionista y xenófoba o xenofóbica, como se diga, del señor Trump, no es porque el señor esté loco. El señor es el síntoma de que el capitalismo americano se está agotando. Cuando necesitaron obreros, vinieron por ellos hasta aquí, y eso lo saben los viejos. El programa Bracero que implementaron ellos en los años 50, 60, venían en autobuses hasta Guadalajara, hasta Monterrey, a Chihuahua a llevar braceros. Cuando los han querido se los llevan, y cuando no les conviene les cierran la puerta. Es más, creo que todavía le deben a los pobres braceros. Todavía hay gente a la que no le pagan. O sea que hasta malapagas resultaron. Los mexicanos hemos hecho la grandeza de Estados Unidos. Estados Unidos es competitivo en el mundo porque paga salarios bajos a los indocumentados. Y la grandeza de sus empresas se debe a que vienen y ensamblan aquí sus carros. No somos los culpables nosotros de que se vengan a ensamblar. Es el capital que anda buscando en dónde le puede resultar mejor invertir. Se vienen a México porque aquí regalamos mano de obra. ¿Y saben por qué otra cosa? Porque aquí no cobra impuestos. El gobierno mexicano no le cobra impuestos a las transnacionales. México es un paraíso fiscal. Aquí se vienen y no contribuyen. Se vienen, como dicen los campesinos, a mamar y dar de topes. A eso se vienen los americanos. Y ahora resulta que el señor Trump dice que los culpables somos nosotros. Ahora resulta que la víctima resultó victimario, que los que merecemos el castigo somos nosotros. No, compañeros. El verdadero responsable es el capital, que siempre está buscando a dónde meterse para sacar la ganancia máxima. Y vieron que en México se podía y por eso se vinieron. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ya no me quiero detener en esto.
En política económica, 2 cosas. Y en política, una. En materia de política económica, 2 alternativas planteamos en Antorcha como indispensables. Número 1, hay que diversificar los mercados externos de México. A los gringos les estamos mandando arriba del 80% de todo lo que México exporta. El 80, 85, ahí se mueve en ese rango. Son casi los únicos compradores. Y le hemos dado la espalda a América Latina. Nos alejamos de Latinoamérica. Recuerden ustedes ahorita la vergüenza de cuando Vicente Fox le pidió al hoy desaparecido líder cubano que se fuera porque no quería que Bush lo encontrara aquí. ¡Qué vergüenza para la diplomacia mexicana! ¡Qué vergüenza! Sufrimos vergüenzas ajenas con ese señor nosotros. Correr a un jefe de Estado para que otro no lo viera. Así de arrastrados nos hemos visto. Necesitamos volver los ojos a nuestros hermanos latinoamericanos. Vamos a comerciar con ellos, vamos a vender y comprar con ellos. Y que si los gringos no quieren recibir nuestras mercancías o les ponen aranceles, hay que buscar en otro lado. Y en todo caso decirles, como dicen en mi tierra, de mejores bailes me han corrido. Pero además, como dice la raza, aquí el que se lleva se aguanta. Y si los gringos se ponen y Trump se pone charrascaloso y bloquear nuestras mercancías, vamos viendo quién le va a comprar los granos a los maiceros del centro de Estados Unidos. Somos el gran importador de maíz de ellos. El que se lleva se aguanta. ¿Qué proponemos? Que el gobierno mexicano asuma una actitud digna, una actitud firme, y que si Trump nos aplica medidas de protección, nosotros le contestemos que igual, con las mismas medidas de protección. Eso tenemos que hacer. Y la segunda alternativa, hay que desarrollar el mercado interno de nuestro país. Hay que vender aquí lo que producimos. Es que nuestra economía está deformada, está distorsionada. México es el país número 12 produciendo alimentos en el mundo. 196 países hay en el mundo y el nuestro es el número 12 produciendo alimentos. ¿Para qué? Para tener 1 de cada 5 mexicanos con hambre, porque así estamos. 1 de cada 5 mexicanos no se llena el estómago nunca. No obstante que somos el 12º productor de comida. El año pasado, en 2015, México le exportó a Estados Unidos 1.100.000 reses en pie, aparte de lo que exportamos en canal. 1.100.000 vacas, becerros, vaquillas y toretes y lo que caiga, cruzó la frontera de aquí para allá el año pasado. ¿Y cuántos mexicanos comen carne? ¿O qué calidad de carne? Comemos tripas, comemos riñones, hígados, o sea, comemos vísceras, patas, bofes, colas, orejas, etcétera. La buena carne la estamos mandando para allá. La comida la producimos y mucha. Somos el primer productor mundial de aguacates. 45 de cada 100 aguacates que se producen en el mundo se hacen aquí en México. 45 de cada 100. Somos la gran potencia. ¿Para qué? ¿Para qué tanto alimento si se lo están llevando ellos? ¿Qué propone Antorcha? Vamos a lograr que el mexicano sea el que se coma lo que produce. Que la comida que aquí hacemos nos la comamos nosotros. Que ya no tengamos niños hambrientos ni ancianos hambrientos. Eso proponemos. Y verán que sí vamos a tener quien consuma esa comida. Claro que para hacer esto necesitamos que se distribuya la riqueza. Hay que repartir la riqueza en México. ¿Y cómo se reparte? Básicamente 2 cosas. Hay que crear más empleos y pagarlos bien. Hay que exigir que se paguen bien los empleos. Y digo, pero ¿y si el gobierno no quiere? Y aquí está el punto y con esto cierro. La posición de nosotros es que si el gobierno mexicano quiere aplicar esta actitud digna ante la amenaza de Estados Unidos, apoyemos al gobierno mexicano si lo hace. Respaldemos, como el pueblo respaldó al general Cárdenas cuando expropió el petróleo. Igualito,
Si se ponen dignos, apoyemos. Y si no quieren, obliguémoslos, exijámosle al gobierno que tome estas medidas. Y si no, preparemos, hagamos crecer a nuestra organización. Y con esto cierro. La tarea última que nos queda: hagamos crecer a nuestro movimiento para que lo más pronto posible el pueblo pobre de México tome las riendas del gobierno, para que nosotros dirijamos a este país y lo dirijamos en favor de los que menos tienen, en favor de los jodidos, de los hambrientos, en favor de los campesinos y de los obreros. Llegar al gobierno los pobres será la solución de todo esto, y entonces sí, con un gobierno popular comprometido con los trabajadores, México se hará respetar y será un país digno, y no habrá trompes, ni trompas, ni Ku Klux Klanes que nos vengan a humillar a nosotros. Muchas gracias.